Radio Mundial Adventista. Línea WhatsApp 311-739-5032. Las Sagradas Escrituras son la fuente principal de la sabiduría, porque son inspiradas por Dios, y su estudio riguroso nos da la certeza que sustenta nuestra fe. Te damos la bienvenida a nuestra Radio Escuela Bíblica. Toma tu Biblia, sube el volumen, oremos juntos y empecemos nuestro estudio. Bienvenidos. Carlos Alberto Polo, al aire. Una nueva lección de la Radio Escuela está comenzando a esta hora. Bienvenidos cada uno de ustedes a la Radio Mundial Adventista. Les saluda Carlos Alberto Polo López y gracias a Dios por permitirnos encontrarnos alrededor de la radio en este momento. Quiero invitarles para que por favor inclinen sus cabezas y cierren sus ojos, y por supuesto vamos a hacer una oración en ese momento para pedir la dirección de Dios e iniciar con la lección número 6 de esta serie titulada Revelación de Esperanza. La lección número 6 lleva por título La fuente de poder espiritual de Apocalipsis. Oremos. Eterno Padre, gracias por la nueva oportunidad de encontrarnos alrededor de la Radio Escuela Bíblica de AWR Colombia. Gracias por permitirnos abrir tu santa palabra. Permite que el mensaje de revelación, de esperanza que nos darás esta hora pueda llegar a lo más profundo de nuestra vida, pueda mover las fibras espirituales y nos pueda conducir a tus pies. Que podamos aceptarte como el único y más que suficiente Salvador. Que podamos comprender, entender y aplicar lo que aprendemos a través de la revelación que has dejado en tu santa palabra. Unge con tu Santo Espíritu a la audiencia y permítenos entender y aprender una nueva verdad en esta hora, una verdad bíblica. En el nombre de Jesús. Amén. Escuela Bíblica. ¿Quieres inscribirte en la Escuela Bíblica de Radio Mundial Adventista? ¡Anímate! Y participa de cursos bíblicos temáticos con los que ampliarás tu conocimiento de las Escrituras. Escribe tu nombre completo, lugar de residencia y envíalos con la palabra Escuela Bíblica al 311-739-5032. En Radio Mundial Adventista, Escuela Bíblica. Si usted quiere hacer parte de la Escuela Bíblica de la Radio Mundial Adventista, por favor escriba su nombre completo, su lugar de residencia y también va a escribirnos la palabra Escuela Bíblica. Palabra Escuela Bíblica. Con esto usted está pidiendo que lo inscribamos en nuestra lista para que nuestro equipo de apoyo espiritual se comunique con usted y entonces usted empieza a ser parte de la Escuela Bíblica de Radio Mundial Adventista. Recuerde que la Escuela Bíblica se está desarrollando los martes y los jueves a las 8 de la noche. Martes y jueves a las 8 de la noche de manera virtual con nuestro equipo de apoyo espiritual. Así que si usted quiere hacer parte y seguir profundizando en el conocimiento del único Dios verdadero y de Jesucristo a quien Él envió, entonces escriba su nombre. Escriba el lugar de su residencia y escriba las palabras Escuela Bíblica y con mucho gusto usted empezará a ser parte de este proyecto de la Radio Mundial Adventista que procura porque usted aprenda más acerca de nuestro Dios. La fuente de poder espiritual de Apocalipsis. ¿Cuál cree usted que es esa fuente espiritual revelada en el libro de Apocalipsis? Para conocer la respuesta a esta pregunta, quiero invitarlo a viajar conmigo 2000 años atrás hasta una isla antigua de la costa de Grecia, en el mar Egeo, específicamente entre Grecia y Turquía. Es la isla de Patmos. ¿Ha oído hablar usted de la isla de Patmos?
Si no, pues lo invito a googlear, a investigar un poco acerca de esta isla. Fue precisamente en la isla de Patmos, donde Juan, el discípulo amado de Jesús, recibió las visiones que hoy día usted y yo conocemos como el libro de Apocalipsis. Juan, vale la pena recordar, fue el último de los discípulos y el que vivió más años. Juan fue exiliado por los romanos a la isla de Patmos, la que acabamos de mencionar. El cristianismo no era bienvenido en el mundo romano, particularmente después de que Roma fue quemada en el primer siglo. ¿Sabe usted por qué el cristianismo no era bienvenido en el mundo romano? Pues después que Roma fue quemada en el primer siglo, a los cristianos se les culpó por el fuego que había destruido la ciudad de Roma. El cristianismo era considerado una mera secta judía que había salido del judaísmo. Desde que los judíos se rebelaron contra el imperio, el emperador también persiguió a los cristianos por considerarlos fanáticos judíos. Así que en estas circunstancias, Juan, el apóstol Juan, fue llevado encadenado y fue exiliado en la rocosa y estéril isla de Patmos. Aún allí, Juan había decidido ser fiel a su Señor, comprometido con el que lo había redimido, comprometido con este Cristo a quien Juan había visto realizar tantos milagros en su vida. Recordemos que Juan, quien recibió la revelación de Apocalipsis, es el mismo discípulo que se recostó en el pecho de Jesús. Y es que sí, Juan estuvo allí cuando Jesús tocó los ojos de los ciegos y estos fueron abiertos. Juan estuvo allí cuando Jesús destapó los oídos de los sordos. Juan estuvo en el lugar cuando Jesús tocó al hombre de la mano seca y nueva vida fluyó a través de esa mano, siendo sanado. Juan también estuvo en el lugar cuando Jesús sanó al cojo y permitió que éste saltara y caminara de nuevo. Cuando el ciego vio, cuando los sordos volvieron a escuchar, cuando los endemoniados fueron liberados y los muertos fueron resucitados, Juan, el apóstol amado, estuvo presente. Juan, el que recibió la revelación de Apocalipsis, estuvo presente. Juan había presenciado todas estas cosas y había dado su lealtad suprema a Jesús. Y esta lealtad a Cristo lo llevó a tener conflictos con las autoridades romanas, quienes trataron de asesinarlo. Sin embargo, al no poder concretar su propósito, terminaron exiliándolo a la isla de Patmos. Las preguntas que surgen son las siguientes. ¿Qué fue lo que le dio a Juan ese nivel de fe capaz de desafiar incluso a la muerte? ¿Por qué Juan estuvo dispuesto a ser exiliado a la isla de Patmos? ¿Por qué estuvo dispuesto a ser incluso decapitado por causa de Cristo? ¿Por qué estaba Juan dispuesto, si era necesario, a ser echado en una caldera de aceite hirviendo y ser quemado vivo? ¿Por qué él estuvo dispuesto a aceptar cualquier tragedia desde el punto de vista humano sin importar las consecuencias? ¿Sabes cuál es la respuesta? La respuesta es que Juan creía en Jesús, porque conocía a Jesús y creía algo muy especial acerca de ese Cristo. Si Juan estuviera entre nosotros hoy día, con toda confianza, él repetiría con nosotros el lema de esta serie titulada Revelación de Esperanza. ¿Recuerda usted ese lema? Vamos a repetirlo en ese momento. Si está en la Biblia, yo lo creo. Si no está de acuerdo con la Biblia, no es para mí. Estimados estudiantes, los invito a buscar en Apocalipsis capítulo 1, versículo 9, lo que la Escritura nos dice acerca de la visión de Juan sobre Cristo en la isla de Patmos. Dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 9. Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo,
estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. ¿Por qué Juan no desistió de todo esto que está narrando en este versículo? Primero, Juan nos dice que es copartícipe en la tribulación que han padecido todos los cristianos de su momento. Pero además de ser copartícipe en la tribulación, Juan también se considera copartícipe en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Juan dice que estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios, es decir, la palabra de Dios había causado que se los persiguiera, que se los ultrajara, que se los asesinara. Alguien preguntaría, ¿por qué Juan permitió todo esto? ¿Por qué Juan no desistió de todo esto? ¿Por qué no le dio Juan la espalda a todo lo que se llamaba cristianismo? Si el cristianismo era simplemente otra filosofía más, ¿por qué Juan no le dio la espalda? ¿Por qué ser exiliado dejando a la familia, dejando a los amigos? ¿Por qué ser exiliado y ser separado de todos los seres queridos más cercanos por algo llamado cristianismo? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque Juan conocía cuál era la verdad acerca de Cristo. El cristianismo no es solo un estilo de vida bonito que propende por una filosofía de vida llena de amor y de servicio. No, el cristianismo es conocer la verdad acerca de Cristo y vivir como Cristo vivió. Apocalipsis capítulo 1, versículos 17 y 18 nos dice lo siguiente: no tengas miedo, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Estimados amigos, Juan conocía a su Cristo. Recuerden que anduvo con él en el ministerio terrenal de Jesús en la tierra, valga la redundancia. Y el mensaje de Cristo a Juan fue: Juan, mira, tú estás frente a la muerte, es cierto. Está peligrando tu vida, es cierto. Tú estás frente a un desastre. Estás frente a la tumba misma. Sin embargo, Juan, yo entiendo lo que estás enfrentando porque yo lo viví. Pues yo soy el que vivo. Yo también estuve muerto, pero ahora yo vivo por los siglos de los siglos. Y Jesús le da a Juan esperanza con estas palabras. Y por eso Jesús le dice a Juan: no temas, porque yo soy el primero y el último. Soy el que vivo, soy el que estuve muerto, pero he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Y le dice Jesús allí en el versículo 18 a Juan: y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Sabes tú qué significa que Jesús tenga las llaves de la muerte y del Hades? Ah, mis amigos, significa que ni la muerte, ni el infierno, tal como se lo concibe hoy día, pueden amarrar, pueden retener a quien cree en Cristo y a quien muere en Cristo. Cuando Jesús afirma: tengo las llaves del infierno y de la muerte, le está queriendo decir a Juan: mira, si tú mueres, no importa, pues yo tengo las llaves del sepulcro y algún día abriré la puerta de nuevo y tú saldrás vivo, resucitado y tendrás la vida eterna. Ese es el secreto de un cristianismo dinámico, estimados amigos. Ir con Cristo hasta las últimas consecuencias con la esperanza bienaventurada de la resurrección en su segunda venida. ¿Por qué? Porque si Jesús resucitó de los muertos, entonces significa que tiene poder de resucitarme a mí también de entre los muertos. Y si Jesús resucitó de los muertos, significa que Jesús no fue un simple humano de la historia. Significa que Jesús es un ser divino. Si Cristo resucitó de entre los muertos, significa que Él tiene poder sobre la tumba. Significa que mi Cristo no es un Cristo que está muerto, sino que es un Cristo cuya tumba está vacía, porque resucitó al tercer día. Significa que mi Cristo está vivo, porque, estudiantes, señoras y señores, si Jesús resucitó de entre los muertos, Él es más que humano, Él es divino. Así que es de poca importancia si Juan muere o no muere,
Es de poca importancia si hoy usted y yo morimos por causa de Cristo, por causa de la palabra de Jesús, pues la muerte será un simple sueño del que nos levantaremos cuando Él venga por segunda vez. Si Dios quiere que Juan muera, y Juan muere, Él resucitará y vivirá eternamente. Si Dios quiere que yo muera, y posiblemente voy a morir porque no soy eterno todavía, Cristo me ha de resucitar en su segunda venida, y entonces viviré, ya no para volver a morir, sino que viviré eternamente. Y Juan sabía esta verdad, y Juan creía esta verdad, pero más importante aún, Juan vivía conforme a esta verdad. Si Jesús es realmente divino, y si la tumba no pudo retenerlo, estimados estudiantes, entonces la oferta de vida eterna es real. Noten lo siguiente: si Cristo es divino, si Cristo fue a la tumba, pero luego resucitó y salió de allí, y si Cristo resucitó, entonces su oferta de vida eterna, es auténtica, ¿no crees tú? Porque significa que si yo muero, entonces yo también puedo tener esta esperanza de que mi Cristo tiene las llaves del sepulcro. Por ende, la tumba ya no es un agujero oscuro en el suelo. La muerte ya no es el final de la existencia, ni es una larga noche sin un mañana. Yo también puedo resucitar en la mañana gloriosa de la segunda venida de Jesús. Si Jesús es realmente divino, Él puede cambiar entonces nuestras vidas también. Note que todo esto depende de si Cristo está o no en la tumba. Si Cristo estuviera en la tumba, no existiría el cristianismo. O tal vez existiera, pero fuera un cristianismo hueco, vacío, sin fundamento, porque los muertos nada saben. Pero el hecho de que la tumba esté vacía significa que Cristo está vivo. Entonces significa que el cristianismo está cimentado sobre un personaje vivo, divino, eterno. Y aquí hay esperanza para usted y para mí. Si Jesús es realmente divino, no solo puede romper las ataduras de la tumba, sino que también puede romper las ataduras del pecado y puede transformar la vida de cada uno de nosotros. Si Jesús es realmente divino, significa que Él puede cambiar nuestras vidas. Y aquí es importante anotar, estimados amigos, que Juan estuvo dispuesto a morir antes que renunciara a su creencia en este Cristo divino. Para usted que es creyente, ¿estaría usted dispuesto a morir por Cristo antes que renunciar a su fe en Cristo? Vale la pena la reflexión. A través de los siglos, los cristianos estuvieron dispuestos a enfrentar persecución, estuvieron dispuestos a enfrentar la tortura. ¿Por qué? Porque ellos creían que aunque sus cuerpos físicos pudieran ser destruidos, nadie podría destruir su relación con Cristo, ni siquiera la muerte. Estos cristianos a lo largo de la historia creían que un día se levantarían de las tumbas y se elevarían más allá de la mazmorra, más allá de la prisión, más allá del fuego que los consumía, más allá de cualquier situación que aniquilara su existencia en la tierra. ¿Sabes por qué? Porque nada ni nadie puede encadenar el poder del Cristo resucitado. Tú no puedes encadenar la fe. No se puede aprisionar el espíritu de un hombre, de una mujer que cree en Cristo. No se puede esclavizar el valor optimista que se aferra a un Dios amante, a un Dios vivo. Podrán encadenar tus manos, pero tu espíritu y tu fe podrán seguir siendo libres en Cristo. Esa es la razón por la cual muchos hombres y mujeres a lo largo de la historia dispusieron su vida sin importar las consecuencias. Esa es la razón por la cual miles de hombres y mujeres se enfrentaron a los leones en el Coliseo romano. Esa es la razón por la que no ofrecían incienso a los emperadores romanos. Por eso no adoraban a los dioses de Roma. Estos cristianos preferían morir antes que adorar a César. Ellos creían que incluso si sus cuerpos les fueran arrebatados, algún día vivirían con este Cristo divino por toda la eternidad. Y usted que me escucha,
desde Medellín, desde Bucaramanga, desde Sincelejo, desde Barranquilla o Cartagena o desde cualquier otro lugar a través de las diferentes plataformas digitales de Radio Mundial Adventista. ¿Cómo está su relación con Cristo hoy? ¿Estás padeciendo demasiadas dificultades y quieres abandonar tu fe? Recuerda la historia de los que un día fueron fieles hasta el fin de las consecuencias. Esto es lo que ha mantenido fieles a hombres y mujeres a través de los siglos, su fe inquebrantable en Cristo Jesús. A través de los siglos, muchos hombres y mujeres han sido llevados a la cárcel por causa de su fe. Hombres y mujeres que nada más por creer en Cristo han tenido sus manos atadas. Hombres y mujeres que perdieron hijos, que perdieron hijas. Hombres y mujeres que han tenido que ver sus hogares siendo destruidos a medianoche y a quienes se les ha arrebatado la Biblia de sus manos para romperla y quemarla en la calle. Pero fueron hombres y mujeres que se mantuvieron fieles, se mantuvieron leales, se mantuvieron de parte de la verdad aun cuando los cielos se les desplomaron. Se mantuvieron fieles a Cristo. ¿Por qué? Porque ellos creían que Jesús resucitó de entre los muertos. Ellos creían en un Cristo vivo. ¿Crees tú hoy en un Cristo vivo? ¿Tu fe está flaqueando por algo difícil que estás atravesando? Si lo comparas con tantas tragedias que han vivido cristianos a lo largo de la historia, ¿valdría la pena abandonar tu fe? Todas estas personas de fe creyeron que un día Cristo los iba a resucitar de los muertos y les daría la vida eterna, y por eso no les importó poner su vida en esta tierra. Su fe se aferró a lo eterno, no a lo temporal. Como Juan el apóstol, quien recibió la revelación, la fe de estas personas estaba arraigada en el Cristo divino, en el Cristo vivo, en el Cristo que es eterno. Y quiero invitarlos a partir de ese momento a dar un recorrido por el Antiguo Testamento con el propósito de descubrir a este Cristo en quien Juan creía fervientemente. Vamos a conocer un poco a este Cristo en quien millones de cristianos a lo largo de la historia han creído de tal manera que han dado su vida por él. Vale la pena tener en cuenta que todos los libros de la Biblia se encuentran y terminan en Apocalipsis. Vamos a descubrir algunas cosas asombrosas acerca de Cristo. Tal vez no alcancemos a concluir hoy, pero en la segunda parte de esta misma lección lo aprenderemos de manera contundente. Y yo les invito para que, así como están siguiendo esta lección en este momento, pues no se pierdan la siguiente, porque será la continuación de esta. Vamos a descubrir algunas cosas asombrosas acerca de Jesús. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 dice que Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Pero la pregunta que surge es, ¿quién es el Cristo de Apocalipsis? ¿Es Él realmente quien dice que es? El Cristo de Apocalipsis afirma de sí mismo que tiene poder sobre la tumba y que es divino. La primera cosa acerca de Jesús es esta: Jesús estaba afirmando que Él era un ser más que humano. En Juan capítulo 6, versículo 38, Cristo dijo de sí mismo: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Juan capítulo 6, versículo 38. Porque he descendido del cielo. Y si Cristo descendió del cielo, significa que no es un ser humano cualquiera. Ninguno de nosotros caímos del cielo. Pero Cristo descendió del cielo, no para hacer su voluntad, sino la voluntad del que lo envió. Cristo nació de manera sobrenatural. A través de toda la Escritura, la Biblia apunta hacia adelante, hacia un Cristo que es divino. La pregunta es, ¿por qué Juan creía que Jesús era divino? Pues bueno, en Juan capítulo 5, versículo 39, dice la Escritura, recordemos que este Evangelio de Juan fue escrito por el mismo apóstol Juan que escribió el libro de Apocalipsis gracias a la revelación que le dio Dios.
En Juan capítulo 5, versículo 39 dice la Escritura: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan escribió esto citando a Jesús. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Cristo abrió las Escrituras del Antiguo Testamento. Cuando Jesús dijo en su momento, escudriñen las Escrituras, no estaban los 66 libros que hoy día tenemos nosotros desde Génesis hasta Apocalipsis, no. Tampoco había el compendio de libros desde Génesis hasta Malaquías, no. Habían libros sueltos, rollos de pergaminos. Y cuando Jesús dice escudriñen las Escrituras, estaba haciendo referencia a escudriñar las Escrituras que habían en su momento. Hoy día a nosotros nos corresponde escudriñar las Escrituras desde Génesis capítulo 1 hasta Apocalipsis capítulo 22. Y cuando Cristo invita a leer el Antiguo Testamento, es porque en los pasajes del Antiguo Testamento hay profecías. Muchas de ellas escritas incluso 500 años antes. ¿Recuerdas que dice que en las Escrituras, y en ese entonces las Escrituras que habían eran las correspondientes al Antiguo Testamento, dice que daban testimonio de Jesús? Claro, porque habían profecías que apuntaban a lo que Él iba a hacer en esta tierra. Algunas de estas profecías fueron escritas incluso 700 años antes, algunas otras miles de años antes de que Jesús llegara a esta tierra. Y las profecías del Antiguo Testamento señalaban en muchas ocasiones que Jesús era un ser divino. De hecho, la vida de Cristo es una vida escrita de antemano. Usted puede analizar la biografía de Jesús en el Antiguo Testamento, pues fue escrita antes que Jesús naciera. ¿Cómo así, Carlos? Claro. Permite que tu fe se aferre a la realidad de que Cristo es divino. Porque es que hoy día muchas personitas todavía no aceptan a Jesús como un ser divino. Simplemente lo consideran un ser histórico, como un Hitler, como un Carlomagno, como uno de estos personajes que hicieron historia. Pero yo te invito a que permitas que tu espíritu se eleve en esta radioescuela bíblica. Cristo era más que un hombre bueno, con buenas intenciones, un buen estadista y humanista. Cristo era más que un filósofo ético. Cristo era más que un maestro moral. Cristo, el Cristo que yo conozco, era más que un líder religioso. Cristo era el divino Hijo de Dios. En la biografía que estamos estudiando en este momento, así se confirma. Veremos el lugar de nacimiento de Jesús, que fue predicho con anticipación. Veremos también cómo sucedería el nacimiento de Jesús, que fue predicho con anticipación. También vamos a ver cómo Judas traicionó a Cristo de la manera exacta como sucedió, y esto fue predicho también 1000 años antes. Vamos a notar que David predijo en los Salmos la manera como sucedería la muerte de Jesús, y también describió cómo iba a morir Jesús. Incluso el profeta Isaías también predijo esto. Cada vez que vayamos analizando cada uno de estos aspectos, vamos a sorprendernos cómo la profecía bíblica que apuntaba al nacimiento de Jesús, del Cordero de Dios, del Hijo de Dios, se hizo realidad. El lugar del nacimiento de Cristo fue predicho 700 años antes de Cristo en el libro de Miqueas. Y vamos al libro de Miqueas capítulo 5 versículo 2. Tome nota, por favor. Miqueas capítulo 5 versículo 2. Dice, de manera resumida, Belén, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. En otras palabras, el lugar del nacimiento de Jesús fue predicho en Miqueas capítulo 5 versículo 2. Y fue precisamente Nazaret donde Jesús fue criado. Nazaret está a unos 150 kilómetros de Belén. Recuerde usted que Jesús nació ¿dónde? En Belén. Ustedes pueden hacer el viaje en algunas horas hoy día, ese recorrido. Pueden viajar de Nazaret a Belén hoy día y lo pueden hacer en unas cuantas horas. Pero en el tiempo de Jesús, si ustedes van montados en un asno, pues esto les tomaría unos 5 días por lo menos para poder viajar por ese camino que era angosto y sinuoso. Ahora, si tú estuvieras en Nazaret,
6 meses antes del nacimiento de Jesús y preguntaras dónde va a nacer el bebé, ¿qué te iba a decir todo el mundo? Él va a nacer en Nazaret. La pregunta que surge aquí es, ¿pensaría alguien que una mujer de 9 meses de embarazo se va a montar en un burro y va a dar un paseo por 5 días? Por supuesto que no. Pero 700 años antes del suceso, la Biblia predijo que Cristo nacería en Belén. Y realmente así sería. María llegó a Belén justo la noche exacta en que Jesús nació. La profecía, estimados amigos, no pretende adivinar lo que va a acontecer. No, la profecía sabe lo que va a acontecer. La profecía señalaba los mínimos detalles del nacimiento de Jesús. En Isaías capítulo 7, versículo 14 dice: «He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel». Entonces, primero, para concluir, la profecía decía que Jesús nacería en Belén. La historia confirma que Jesús nació en Belén. Segundo aspecto, la profecía dice que Jesús nacería de una virgen y que su nombre sería Emmanuel. Y efectivamente, así ocurrió. Una virgen de nombre María concibió y tuvo al hijo, al niño. Emmanuel, recuerde usted que significaría Dios con nosotros. El nacimiento virginal de Jesús no fue un accidente, fue cumplimiento de la profecía que así lo había estipulado. El nacimiento virginal fue un plan de Dios, donde el Espíritu Santo concibió a Jesús en el vientre de María. Y luego Jesús nace en Belén, y luego Jesús nace de una virgen, exactamente como la profecía lo predijo. No por predestinación, sino porque la profecía ya lo sabía, exactamente como las Escrituras lo profetizaron. Y quiero aquí hacer una explicación para tratar de hacer entender esto de una mejor manera. Si yo veo a un niño de 3 años de edad que está pretendiendo meter los dedos en un interruptor eléctrico, yo sé lo que le va a pasar a ese niño si mete el dedo allí. Se va a electrocutar. Y yo, como ya por la experiencia sé que el niño se va a electrocutar, yo podría escribir una página narrando la historia del niño que se acercó al interruptor y empezó a meter el dedo allí y terminó siendo electrocutado, y puedo incluso escribir que después de que el niño fue electrocutado por introducir el dedo en el interruptor, salió llorando, dando gritos. Pregunta: ¿predestiné yo al niño para que se electrocutara al introducir el dedo allí? En ninguna manera. ¿Por qué tuve la capacidad de escribir el texto antes de que ocurriera? Porque mi experiencia ya me ha dado el conocimiento previo de lo que va a suceder en esa situación. ¿De acuerdo? Guardando las proporciones pertinentes. Dios conoce el fin desde el principio. Por ende, Dios ya sabía cómo iba a transcurrir todo. Además, ya había un plan de salvación establecido. Por ende, Dios tiene la capacidad de permitir que a través de sus profetas se narrara proféticamente todo tal cual como iba a ocurrir. No es que Dios haya predestinado todo tal cual iba a ocurrir. Entonces Dios predestinó a Judas para que entregara a Jesús. Entonces, ¿por qué Judas es culpable? Podría preguntar alguien. Pero no es que Dios lo haya predestinado, sino que Dios sabía las decisiones que en su libre albedrío Judas iba a tomar. Entonces Dios decide escribir eso, narrar eso, para que nosotros hoy tuviéramos más evidencia acerca de la divinidad de Jesús. Espero haberme hecho entender. Continuamos. El ángel Gabriel se le apareció a María y le explicó que quien sería concebido en su vientre era el Cristo prometido. Jesús, estimados amigos, es más que un buen hombre. En Lucas capítulo 1, versículos 30 y 31 dice la Escritura: Entonces el ángel le dijo: concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. El ángel le dice a María lo que se ha de ejecutar en esta parte del plan de salvación. La concepción de Cristo no fue natural. La concepción de Cristo, pese a lo que dicen los contradictores y los no creyentes, fue sobrenatural.
cuando los pastores reunidos en una colina de Galilea miraban hacia el cielo y oían a los ángeles cantar «Gloria a Dios en las alturas». Esto significaba que Cristo es más que un hombre bueno, más que un maestro ético. Los mismos pastores creyeron que Cristo era Dios y que Cristo provenía de las alturas. En los días del Éxodo, Moisés escribió en el libro de Números algo relacionado con esto. 1500 años antes de Cristo, Moisés escribió en Números capítulo 24, versículo 17, lo siguiente: «Saldrá estrella de Jacob». ¿A qué se refería esta estrella de Jacob? A Cristo, podría decir alguien, sí. Pero recuerde que Moisés aquí está describiendo una estrella que surgiría en el este y conduciría a los sabios al mismo hogar del Mesías. Usted recordará que bíblicamente Jesús nació en Belén, Jesús nació de una virgen, y que las profecías bíblicas que hablan de las circunstancias que rodean el nacimiento de Jesús se cumplieron también al pie de la letra. Las profecías también se cumplen en la vida de Jesús, una después de otra. ¿Recuerda usted la estrella de Belén que guió a los pastorcitos hacia el lugar donde Jesús había nacido? Pues bueno, vale la pena anotar aquí que la profecía bíblica también se cumplió en la vida de Jesús. ¿Es esto así? ¿Cómo se cumple la profecía acerca de Jesús en la vida de Jesús? ¿Qué profecías encontramos que fueron cumplidas en el ministerio terrenal de Jesús? ¿Quiere usted conocer las respuestas? No se pierda la segunda parte de esta lección de la Radio Escuela Bíblica. Lo invito desde ya para que participe, por favor. Recuerde que si usted quiere participar en la Escuela Bíblica de la Radio Mundial Adventista, puede escribir su nombre completo, su lugar de residencia y las palabras Escuela Bíblica. A esta hora, participas de la Escuela Bíblica en Radio Mundial Adventista. ¿Quieres inscribirte en la Escuela Bíblica de Radio Mundial Adventista? ¡Anímate! Y participa de cursos bíblicos temáticos con los que ampliarás tu conocimiento de las Escrituras. Escribe tu nombre completo, lugar de residencia y envíalos con la palabra Escuela Bíblica al 311-739-5032. En la Escuela Bíblica de Radio Mundial Adventista, tiempo de oración. Eterno Padre, muchas gracias por la Radio Escuela Bíblica que nos habla acerca de Jesús como Hijo de Dios, como ser divino. Yo lo acepto como mi Dios personal. Yo lo acepto como mi Salvador personal. Estamos estudiando esta serie, Señor, y te ruego el favor que te reveles ante la audiencia, para que ellos también comprendan el mensaje bíblico para su vida y lo puedan poner por obra y práctica. Permite, Señor, la bendición para cada uno de los asistentes a la Radio Escuela Bíblica y a la Escuela Bíblica con el equipo de apoyo espiritual. Que la predicación de tu palabra siga cumpliendo el objetivo de llevar personas a los pies del Salvador Jesús y de ser transformados por su gracia, por su amor y por su misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Nos encontramos en la próxima Radio Escuela Bíblica.